Hola, hola, hola Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, en este caso a un vídeo extra con un contenido que, como veis en el titular o como habéis visto en el titular, pues tiene prioridad absoluta en el canal y prioridad absoluta dentro del mundo de la VR, XR y AR. Y es que nuestro amigo Brad ha filtrado un montón de información sobre las futuras MetaQuest 3. Por fin tenemos informaciones sobre MetaQuest 3 y bueno, no sé si cuando terminemos este vídeo vais a quedar decepcionados o qué va a ocurrir porque quizás haya cuestiones que nos hagan replantearnos si comprar esas MetaQuest Pro o no comprarlas. En fin, vamos a hacer una descripción total de todo lo que ha informado en su vídeo Brad. Lógicamente, todos los scans que voy a mostraros están sacados de su vídeo y por tanto le pertenecen a él. Lógicamente, él tiene todos los créditos, yo simplemente lo transmito al público español y más en concreto a mis seguidores, los Reverquest maníacos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más que me he levantado hoy y me disponía a hacer el vídeo de noticias diario cuando he visto esta noticia y bueno, pues rápidamente me he puesto en funcionamiento para crear este vídeo, incluso por delante del vídeo de noticias que si va todo bien llegará esta tarde, pero de momento os voy a dejar este vídeo extra con todo lo que vamos a saber de las MetaQuest 3. Lógicamente todo esto hay que tomarlo como siempre como una filtración, si es verdad que Brad pocas veces se ha equivocado porque ya sabemos que tiene unos contactos directos con Facebook, vamos, con Meta y demás y por tanto pues pocas veces, como digo, se ha equivocado en sus predicciones, así que podemos tomarlas bastante en serio e incluso ahora que se acerca las MetaQuest Pro sacar conclusiones de qué visor realmente al final es más conveniente comprar según también lógicamente el perfil de cada usuario. Bien, conforme os vaya comentando cosas, os pondré esos scans o esas simulaciones de lo que va a ser el visor MetaQuest 3 cuando salga. Bueno, pues en principio, según nos informa Brad, parece que sigue siendo a final del año que viene, de 2023. Y bueno, también hay que un poco analizar el por qué sale justamente esta filtración en este momento. Ahora ya veréis cuando hablemos del visor, etcétera, que se confirma un poco la idea que yo tenía de que básicamente las MetaQuest 3 iban a ser como el hijo pequeño de las MetaQuest Pro. Pero bueno, vamos a ir viéndolo detenidamente y al final sacaremos unas conclusiones, etcétera. Como ya he comentado, si me da tiempo, esta tarde sacaremos el vídeo habitual de noticias, etcétera. Pero esta noticia tenía prioridad y si tengo que, digamos así, sacar el vídeo de noticias mañana, pues no habrá ningún problema. Lo intentaré sacar esta tarde porque tampoco va a ser demasiado extenso, pero lo principal es esta revelación de las MetaQuest 3 que tanto queríamos saber cómo iban a ser, etcétera. Pues aquí os traigo la información de primera mano para los Reverquest maníacos, para que todos estemos siempre informados de todo lo que viene, de todo lo que hay y de todo lo que hubo en el pasado con esa historia de la VR que os traigo de vez en cuando. Bueno, ya os digo, os voy a ir poniendo algunas imágenes para ir ilustrando todo lo que voy comentando porque van a tener relación las imágenes con lo que comento. Ahí entra la primera imagen. Bien, en la primera imagen decir que bueno, el proyecto, creo que lo he comentado alguna vez, pero el proyecto de las MetaQuest 3 internamente se llama Stinson. Como he dicho hace un momento, la previsión de venta del producto sería para finales de 2023 y el precio que se ronda estaría entre los 400-500 euros según comunica Brad. Esto habrá que cogerlo con pinzas, pero en principio sería un visor no de alta gama, sino en este caso de gama de consumidor, ¿vale? Bien, parece ser que el visor estaría potenciado en cierta manera para soportar realidad mixta, pero quizá no con tanta fidelidad como las MetaQuest Pro. Bien, en todo caso será digamos así, una realidad mixta que si a lo mejor está un escalón por debajo de la que nos va a ofrecer MetaQuest Pro, tampoco será, digamos así, de poca calidad, ¿no? Que no es que vayan a hacer vaya a haber una diferencia enorme entre una y otra, sino que a lo mejor el tipo de cámaras que se utilizan
en un visor y en otro son diferentes y da unas calidades diferentes. Por eso también un visor es más caro y el otro menos. Al final, para hacer visores para el consumidor, para que sea atractivo y tener un precio adecuado, pues lo lógico es que se abaraten costes en determinados componentes. Bien, bueno, parece ser que en principio el strap que vendría, el sujetacabezas que vendría, sería muy parecido al de las MetaQuest 2 en cuanto a calidad, o sea que sería de baja calidad, pero parece ser que sería intercambiable, o sea que seguramente como ha pasado con las MetaQuest 2, habrá empresas externas a lo que es Meta que crearán straps como los que tenemos hoy día para MetaQuest 2, muy cómodos, con batería incorporada, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las cosas que llama la atención de MetaQuest 3 o de estas posibles MetaQuest 3 es que la batería, por ejemplo las MetaQuest Pro traen la batería atrás, como ya hemos dicho, las Pico 4 traen la batería atrás, sin embargo estas MetaQuest 3 traerían la batería delante, no sabemos todavía los miliamperios que tendría, etcétera, etcétera, pero tendría la batería en el frontal. Por otro lado, incluiría un jack de audio para conectar auriculares y también incluiría un USB tipo C, pues para conectarlo al ordenador, porque seguiría siendo un dispositivo all-in-one, standalone y con capacidad de conectarse al PC, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, pasamos a una nueva imagen. Lo que es el dispositivo tendría dos cámaras a los lados. Tendría también dos cámaras frontales y un sensor en el centro, muy parecido al diseño que os mostraba, y lo estáis viendo en la imagen, muy parecido al diseño que os mostraba de MetaQuest Pro en su momento. Pero claro, las cámaras, como digo, probablemente sean de menor calidad. El sensor parece ser que va a ser un Intel RealSense Technology, el que traería por ser un poco menos costoso, etcétera, y ya no sabemos exactamente la fidelidad o la diferencia que pueda haber entre lo que nos va a ofrecer en realidad mixta con todas estas cámaras. Lógicamente, todas estas cámaras también servirán para lo que es el posicionamiento completo del visor, etcétera, pero no sabemos bueno, pues la calidad, la diferencia que va a haber entre la experiencia realidad mixta en las MetaQuest Pro y en las MetaQuest 3. Bueno, parece ser, habla Brad, yo esto no lo he entendido demasiado, pero que las cámaras serían medio en blanco y negro, medio en color. Yo no sé si... Es decir, que a lo mejor con esto lo que ha querido decir Brad es que pues no va a tener la calidad que tiene las MetaQuest Pro. Lógicamente, si las MetaQuest Pro finalmente cuestan 1.500 euros o 900 euros o lo que se está especulando, pues lógicamente no puede tener los mismos componentes ni dar las mismas calidades que estas MetaQuest 3, que en teoría se supone que van a costar entre 400, 500 euros o por ahí. Bien, esto en cuanto a las cámaras frontales que se ocuparían, ya digo, del posicionamiento completo y del tema de la realidad mixta y realidad aumentada. Pasamos a otra imagen. Bueno, aquí viene una de las grandes sorpresas, aunque yo algo había oído, y es que las MetaQuest 3 no traerán ni face tracking ni eye tracking, es decir, face tracking y eye tracking quedan, parece ser por lo que nos dice Brad, por el tema del coste de los componentes, etcétera, etcétera, queda solo para el modelo MetaQuest Pro. Las MetaQuest 3 en principio, salvo que se diga otra cosa, diga yo algo posteriormente en otro vídeo de que sí lo incluiría, en principio no habría facial tracking y eye tracking en lo que es las MetaQuest 3 que saldrían el año que viene. Esto es bastante sorprendente, primero porque el eye tracking ya se está demostrando, lo traerá la Sony PSVR 2 y es una tecnología que se está incorporando a muchos visores. No sabemos si a lo mejor estas MetaQuest 3 posteriormente, como ha ocurrido con HTC, sacarían un accesorio para poder incorporarle eye tracking y face tracking, pero no suele ser la estrategia que suele usar Meta. En fin, no sé, esto me despista a mí un poco. Yo no sé por qué Meta, bueno, sí lo sé, es una cuestión principalmente de costes, de dinero, claro, que si incluyen el face tracking y el eye tracking con la tecnología que ellos han desarrollado dentro de las MetaQuest 3, pues serían mucho más caras y por eso lo han excluido.
Pero bueno, esto es una primera predicción, una primera filtración y puede ser que con el paso del tiempo ocurra otra cosa, pero bueno, yo lo dudo. Yo sinceramente ya había escuchado este rumor de que no iba a traer estas tecnologías en las MetaQuest 3. No he querido decir nada hasta ahora, que más o menos se ha filtrado oficialmente, pero yo ya había escuchado campanas de que esto iba a suceder, con lo cual aquí tenemos ya una gran diferencia, una notable diferencia entre MetaQuest Pro y MetaQuest 3. Pasamos a otra imagen. Parece ser que las lentes que utilizaría las MetaQuest 3 serían muy parecidas a las que usa las MetaQuest Pro, pero serían paneles LCD y parece ser que las lentes podrían ser también giratorias como van a ser las de las MetaQuest Pro. Ya no se ha especificado si el visor sería 4K HDR, si serían QLED con esa retroiluminación que tienen o que van a tener las MetaQuest Pro, etcétera, etcétera. Todo esto no se sabe. Simplemente Brad ha dicho que traerá paneles LCD y que con toda probabilidad serán paneles giratorios para aumentar un poco el flow general del visor. Bueno, pasamos a otra imagen a continuación. En esta podemos ver en la parte de abajo hay como una arandela, pues esto es el IPD que va a tener un IPD manual pero continuo que va a tener en las MetaQuest 3, parecido a lo que trae Pico 4, etcétera. La tendencia que hay ahora un poco en el mercado en cuanto al cálculo de la IPD para que sea lo más exacta posible y tengamos una experiencia visual lo mejor posible. Bueno, pasamos nuevamente a otra imagen y parece ser que las MetaQuest 3 serían compatibles. Ahí os estoy señalando el sitio exacto. Serían compatibles con el cargador de las MetaQuest Pro. Bueno, también se podría cargar como hacemos con las MetaQuest 2 a través de USB tipo C. Pero tendría esta opción por si imaginaros que hemos comprado las MetaQuest Pro y tenemos el cargador para poder cargarlas con ese cargador de las MetaQuest Pro. También tendría, como digo, carga por USB tipo C, aunque intuyo que sería más lenta, o a lo mejor no, porque a lo mejor puede ser batería de carga rápida, como ocurre con los móviles, aunque el cargador sea un cargador común de estos que se conectan por USB a la pared, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a los altavoces, parece que serían muy parecidos a lo que ya trae MetaQuest 2, quizá un poquito más grandes, algo más potentes, pero en este sentido Brad no nos dice que vaya a haber mucha novedad en cuanto a este tema dentro de lo que es las MetaQuest 3. Y ya finalizando, bueno, pues parece ser que el procesador que llevaría sería muy parecido al de las MetaQuest Pro, es decir, un XR2 de segunda generación. Sé que yo ya os di con detalle en el vídeo de las MetaQuest Pro cuando hice ese extra de las MetaQuest Pro, pues un procesador parecido, y tendría 512 GB de disco duro y 12 GB de RAM. Nos dice Brad que en este sentido estas cuestiones pueden variar un poco. El procesador no, el procesador va a ser un XR2, con lo cual, bueno, al menos según la filtración, vuelvo a repetir. Con lo cual, esa esperanza que teníamos todos de que las MetaQuest 3, voy a esperar para las MetaQuest 3, porque las MetaQuest 3 van a traer el XR3, pues parece ser que no, que va a traer el mismo procesador que traería las MetaQuest Pro. Y ya os digo, si aumentaría el disco duro a 512 GB y la memoria que lleva, que sabemos que las MetaQuest 2 llevan 6 GB, aumentarían a 12 GB, igualándose con las MetaQuest Pro. Bien, y esto básicamente es todo lo que se ha filtrado respecto a MetaQuest 3. Y ahora es el momento de que yo os haga, bueno, si os parece bien, mi reflexión acerca de todo este asunto. La primera pregunta o la primera cuestión que se me presenta a mí es: ¿vale la pena esperar para las MetaQuest 3 si realmente son como os he descrito? Es verdad que puede haber más detalles que se tengan que especificar sobre la pantalla. Bueno, no lo he dicho, tiene lentes pancake también, lógicamente. Este visor ya tendría lentes pancake, que antes no lo he nombrado. Pero vamos, esto era más que obvio. Si MetaQuest Pro tenía lentes pancake, las Pico 4 tienen lentes pancake. Ahora os diré más cuestiones, pero la cuestión es que era lógico que las MetaQuest 3 van a tener lentes pancake, con lo cual va a ser un visor
bueno, más cómodo de llevar, etcétera, aunque el strap ya hemos dicho que va a ser de los baratitos, habrá que dejarse el dinero en un buen strap. Y no sabemos si los que tenemos de MetaQuest 2 se podrán adaptar a estas MetaQuest 3. Y bueno, pero la cuestión es, bueno, que al final, si vemos el visor MetaQuest 3 y lo analizamos, es una versión reducida. Yo siempre lo he defendido, que las MetaQuest 3, aunque la gente estaba muy ilusionada, que si el XR3, que si no sé qué, no sé en cuántos, que si seguro que iba a haber más novedades, etcétera, y simplemente, si lo analizáis con detenimiento, es una versión reducida de MetaQuest Pro, que es lo que yo estaba intuyendo desde hace mucho tiempo. Por eso yo os planteaba mucho la cuestión de, la única duda que yo tengo para comprar unas MetaQuest Pro es saber cómo son las MetaQuest 3 y si van a ser compatibles las MetaQuest 3 con las MetaQuest Pro. Porque si las MetaQuest Pro son mejores, porque objetivamente si lo analizáis son mejores que las MetaQuest 3, y es compatible con lo que son, pues imaginaros que sale, cuando salga las MetaQuest 3, salen juegos específicos para MetaQuest 3 y tal. Pues yo lo que quería saber es si eran compatibles las MetaQuest 3 con las MetaQuest Pro. Vista las características que tiene MetaQuest 3, que como vuelvo a repetir, es una versión reducida de MetaQuest Pro, pues no me cabe la menor duda, perdón, de que van a ser compatibles, porque si el modelo MetaQuest Pro es superior a las MetaQuest 3 bajo mi punto de vista, salvo que se anuncie alguna característica más diferenciadora, porque se decía que las MetaQuest 3 iban a tener un panel UOLED, y parece ser, por lo que he podido leer por ahí, que el panel UOLED se está reservando para las MetaQuest Pro 2, pues es que ni por esas. Es decir, veo que la verdad es que para mí, lo digo de forma bastante sentida, ha sido una decepción conocer las características de MetaQuest 3. Primero, porque me esperaba más de Meta en ese sentido. Pensaba que, por ejemplo, el tema de no tener facial tracking y eye tracking, con toda la murga que nos han dado, hablando en plata, con el tema del metaverso, que la socialización en internet, a través de la VR, etcétera, etcétera, y un visor para consumidor creado por ellos además, no tiene ni facial tracking ni eye tracking, a mí me parece un error garrafal. Salvo que las MetaQuest Pro finalmente no cuesten $1.500, que es otra cuestión. Porque por lo que ya sabemos en vídeos anteriores de lo que va a costar probablemente las Pico 4 Pro, igual las MetaQuest Pro al final no son tan caras como pensamos, y las MetaQuest 3 se quedan como el niño pequeño de las MetaQuest Pro, pero se hace las MetaQuest Pro un poquito más asequibles y haya usuarios que se lo puedan permitir, usuarios que a lo mejor ahora están fuera de ese rango de precios que se está hablando, pues finalmente Meta baja un poquito el piñón, baja un poquito el precio y entonces pueda ser más asequible a más personas. Ahí entonces yo ya me callaría. Pero para mí, personalmente, conociendo las características al menos que en este vídeo os he transmitido, es una gran decepción las MetaQuest 3, porque es que en cierta manera incluso hay muchas características de Pico 4 en cierta manera que superan a MetaQuest 3 en cierta manera. Si lo analizamos, incluso me arriesgaría a decir, es muy pronto quizá para decirlo, que las Pico 4 serían más recomendables incluso que las MetaQuest 3. En un principio, viendo las características que tiene Pico 4 y viendo las características que sabemos a día de hoy, ojo, de las MetaQuest 3. Entonces, bueno, pues ya podéis sacar vosotros también vuestras propias conclusiones. Yo desde luego, si tenía alguna duda, voy a optar probablemente en lo que se refiere a Meta por las MetaQuest Pro. Espero que no, el precio finalmente no sea tan exagerado como se ha estado hablando, pero me parece una mejor inversión a pesar de ser más cara que las MetaQuest 3, porque ya os digo que si por ejemplo las MetaQuest 3 tienen esas características que hemos hablado y las MetaQuest Pro sí tienen eye tracking, facial tracking, etcétera, etcétera, es un visor superior con mejores componentes, etcétera, etcétera, pues a mí no me cabe la menor duda de que lo que funcione en MetaQuest 3 va a funcionar en MetaQuest Pro. Haría falta una confirmación por parte de Meta, pero yo creo que va a ser bastante claro, no sería muy lógico dentro de un mismo ecosistema que un juego
supuestamente creado para MetaQuest 3, que tiene unas características inferiores a MetaQuest Pro, no se pudiera jugar en MetaQuest Pro, sería un poco absurdo. Así que mi elección está clara, que va a ser MetaQuest Pro. Ahora, otra cuestión que me planteo es, ¿por qué, lo que lo he comentado antes, por qué sale esta noticia ahora justamente? Porque podemos decir, bueno, pues para contrarrestar toda la ola que está viniendo de Pico 4, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en serio creéis que estas MetaQuest 3 con estas características que se están anunciando o que se están filtrando en este caso van a ser mucha sombra a Pico 4? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Y Pico 4 ya le tiene ventaja al sacar el visor cuando lo ha sacado. Va a tener una ventaja de un año para ir haciéndose con mercado, y cuando salga las MetaQuest 3, sinceramente, yo ya lo digo, mi opción ahora mismo es MetaQuest Pro, y si las MetaQuest 3 salen cuando llegue su momento y no fueran compatibles, cosa que vuelvo a repetir, dudo muchísimo, con MetaQuest Pro, es decir, básicamente los juegos, etcétera, no sean compatibles con MetaQuest Pro, pues ya vería si me plantearía pillármelas o no, pero en principio no sería, salvo que se anuncien otras características innovadoras o que nos dé algo más que lo que ya nos da MetaQuest Pro de sobra, pues la verdad es que no me resulta nada atractivo MetaQuest 3, y me duele decirlo porque yo siempre he sido muy seguidor de Meta. Si es verdad que Meta, también lo ha comentado Brad en la parte final de su vídeo, es verdad que Meta está poniendo mucho énfasis últimamente, más que los visores en sí, en sacar un montón de innovaciones de los visores, etcétera, etcétera. Se está enfocando en el tema de la nube. Ya lo he comentado, ese Avalanche, lo he comentado en alguna ocasión, y parece ser que para 2023 esa nube para jugar juegos de PSVR a través de la nube en nuestro visor haría que no fuera necesario para jugar para tener esas experiencias de alta fidelidad. Bueno, en nuestro visor MetaQuest 2 o MetaQuest 3 no haría falta que el visor fuera tan avanzado en cierta manera. Pero, bueno, hasta qué punto no influiría esto en la experiencia en PSVR, aunque sea por la nube, porque además se ha confirmado en cierta manera lo que yo ya también os comenté del Avalanche, que es una nube, pues como os he comentado yo en alguna ocasión, una nube en la cual nos conectaremos con nuestro visor tendrá acceso a un ordenador de altas prestaciones, y ahí, supongo yo, pero creo que será así, tendremos Steam, por ejemplo, podremos instalar Steam y en ese Steam ejecutar todos los juegos que tengamos en nuestra biblioteca y que salgan en nuestro visor MetaQuest 2 o MetaQuest 3 o MetaQuest Pro o el que sea. Entonces esto sí es una buena noticia, porque va a hacer que todo el mundo tenga accesible un amplio catálogo, no solo ya el de MetaQuest 2 o el de MetaQuest 3 o el de MetaQuest Pro o el que sea, sino también todos los juegos de PC los podamos jugar en plenas facultades, con experiencias, incluye esto los VR mods probablemente, con experiencias de alta fidelidad en nuestros visores. Pero esto no me quita a mí la decepción que tengo con el tema de las MetaQuest 3. Vuelvo a repetir que hay que tomar las cosas con prudencia, que todavía pueden variar cosas sobre esta filtración, pero a mí, por ejemplo, en cierta manera, hablando en confianza con vosotros y vosotras, el que no tenga facial tracking y eye tracking, que ya os digo que yo de hace tiempo ya sabía que no iba a tener, porque lo había escuchado por ahí, aunque no era oficial, o no era oficial en el sentido de una filtración tan clara como esta de una persona que es Brad, que sabemos que es una fuente fiable. Pues el confirmarlo, la verdad es que me ha decepcionado mucho, porque el eye tracking es parte del futuro de la VR. El facial tracking, mira, a mí me da un poquito igual en cierta manera, porque yo no soy tampoco de andar por redes sociales todo el santo día ni en Horizon Worlds, pero el tema del eye tracking es fundamental hoy día, que se implemente en los visores, y que un visor que va a salir dentro de un año no tenga eye tracking, a mí me parece un error de bulto, garrafal, etcétera. Ya os digo, esto puede enmendarse en parte si las MetaQuest Pro no son tan caras. Si las MetaQuest Pro salen a un precio, como se ha rumoreado al principio de todo, de 800-900 euros, entonces
comprendería un poco más la estrategia de Meta, pero si lo sacan a 1.500 euros, que va a ser asequible para muy pocas personas, y después las MetaQuest 3 las sacan en este sentido con tantas cuestiones que han quitado respecto a MetaQuest Pro, sobre todo el tema del eye tracking y facial tracking es lo que más destaca, aunque también hay otras cuestiones porque no tenemos claro tampoco. Ya sabemos que no va a utilizar en principio paneles UOLED, con lo cual adiós puros negros. Con el QLED que usará seguramente MetaQuest Pro, ahí sí tenemos unos negros puros, aunque no sea propiamente OLED, pero sería muy cercano al OLED, con lo cual tendríamos casi negros puros. Pero en MetaQuest 3 tenemos unos paneles LCD que ya lo he comentado en varias ocasiones, que si bien por el hecho de que la luz que se filtra a través de las lentes Pancake es menor que las Fresnel y por tanto va a mejorar el contraste y los negros, no va a ser lo mismo, no va a ser la misma experiencia visual indudablemente que la que ocurre en Pico 4 por ejemplo o en las MetaQuest Pro que salgan dentro ya de muy poco. En fin, momento para reflexionar, momento para la decepción, para la alegría, no sé. Yo la verdad es que a mí me ha decepcionado bastante este asunto. Y lógicamente cuando salgan más novedades, que seguramente se van a filtrar más cosas sobre estas MetaQuest 3, a partir de ahora pues las traeré aquí a ReverQuest VR con todo gusto. Porque además, ya os preguntaba yo por qué salir este visor ahora, en este momento justamente. Para competir con Pico 4 no lo creo. ¿Estará guardando algo Meta para alguna sorpresa para la MetaConnect y finalmente las anunciará ahí? No lo sé. A lo mejor hace una pequeña mención, a lo mejor no se lanza en ese momento, pero a lo mejor se lanza antes de lo previsto. A lo mejor, en fin, podemos especular todo lo que queráis, pero a mí me parece también muy significativo que Brad haya sacado este vídeo, esta filtración justo en este momento. Justo cuando queda una semana o dos como mucho para que para que se realice la MetaConnect. En fin, veremos qué pasa, porque sería un puntazo que salieran las MetaQuest 3 y las MetaQuest Pro a la vez, porque ya entonces me aclararía a mí todas las dudas y no tendría la menor duda en comprar MetaQuest Pro porque estaría claro la estrategia de Meta. Así que vamos a ver qué pasa en la MetaConnect. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Bueno, casi he intentado traerlo lo más rápido posible al canal con este vídeo extra. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y no lo dudéis, dejadme en la zona de comentarios todo lo que opináis sobre todo este asunto, qué opináis de cómo va a ser las MetaQuest 3, que quiero saber lo que vosotros opináis, me interesa muchísimo. Y nada, y si no os habéis suscrito todavía al canal, suscribíos, que no cuesta nada y aumentamos la comunidad ReverQuest VR y eso siempre es muy positivo para todos, porque así yo os puedo traer más cuestiones, hacer más eventos, etcétera, etcétera, y a la vez pues disfrutar juntos de la VR. Nos vemos muy pronto, ReverQuest maníacos, en un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. No me falléis, ¿eh? Nos vemos. Chao, chao, ReverQuest maníacos.